Fe de tíos. Y bueno, un tema que ha sonado, ido, venido, con indignaciones, con aclaraciones, con dimes y diretes, acusaciones de argumentos religiosos, también lecturas de recetas que están en los pomitos, en la cosa, ¿no? En el blister. La famosa posología. Leonor Gestrel, píldora del día siguiente, A o E. Y este asunto, ¿no? La famosa píldora del día siguiente. Han pasado 2 semanas desde esta acción de amparo. Se supone que habían 30 días para que el Ministerio de Salud repartiera gratuitamente esta pastilla. El gran argumento era que no repartirla gratuitamente era discriminatorio porque se vendía en las farmacias, el precio más o menos 20 soles. Señores, ese es el tema. Sí. Jurídicamente, aquí lo que hay que decir es cuando se puso esta acción de amparo que llega al TC luego, me pareció que quienes la pusieron obraron con una pequeña torpeza jurídica, porque lo que hicieron fue simplemente pedir que se dejara de distribuir en los hospitales públicos. Es decir, el sistema se olvidaron, así es, de que podría seguirse comercializando con libertad en las farmacias y uno puede ir a comprarla ahí. Entonces, si la razón era que era un posible abortivo, y el aborto está prohibido. Y el aborto está prohibido por constitución, no solamente debía de haberse prohibido en los hospitales públicos, sino en la comercialización en cualquier farmacia. Pero creo que quien hizo la acción de amparo, cuando lo hizo, creo que ahí pecó de un tipo de tonterías, ¿no? O sea, seguramente un mal asesor jurídico. La cosa llega al TC y el TC no se puede pronunciar sobre una cosa que no le han pedido, entonces el TC solo se pronuncia sobre la distribución gratuita. Lo que debieron haber hecho es por toda, o después de haber conseguido el primer precedente más fácil, que era empezar otra acción de amparo. Y con la misma razón, si llegaba al TC... Y ahí era mucho más fácil. Sí, ahora el TC no está un poco dividido, ¿no? Ahora el TC, a diferencia del TC que sacó ese fallo, era un TC mayoritariamente conservador. Sí. Este TC es un TC que yo diría es un 4-3, tal vez. ¿Para cuál causa? Para la causa Provida. Ay, Dios 4-3 todavía. ¿Se detendrá todavía? Todavía, yo creo que sí todavía, pero ojo que están pendientes los nuevos nombramientos. Sí. Y en los nuevos nombramientos es donde se va a ver, y claro, el fujimorismo tienen ahí la facultad de nombrar al miembro, porque Urbiola ya su periodo se acaba y van a tener que nombrar a alguien. Entonces yo calculo que ahí es donde se va a jugar de nuevo la otra batalla. En el fondo, la batalla jurídica por la píldora del día siguiente es el preludio de todas las batallas jurídicas sobre la defensa de la vida y la familia que vienen ahora en adelante. Es totalmente ideológico, ahí no hay un tema real de salud. Entonces, creo que el tema, jurídicamente hablando, es impecable, la argumentación del TC. Y lo que ha habido ahora es una estrategia media legullesca, ¿no? Porque te has ido por un juez, seguramente has visto cuál era más o menos el que te podía tocar, por más de que digan que el sistema de reparto es aleatorio, y a ese juez... Ahora, hay un grupo de mujeres que están haciendo otra acción de amparo, me parece. O sea... en Arequipa, una señora Provida. Hay un tema que... el amparo, ¿no? Sí. Pero es una figura... rebuscada, o sea, sí, es complicado. No hay, que sepa, amparo sobre un amparo es una cosa media rara. Por eso, es una figura muy rara. Así es. Pero yo iría más, menos al lado jurídico, más al lado social, ¿no? O sea, la pasividad que ha habido, pasó esto y por unos días parecía que nadie lo esperaba y nadie sabía qué hacer. Claro. Y entonces, creo que esa pasividad ha costado caro socialmente, ¿no? O sea, el pueblo ha sentido, creo, que no es tan importante después de todo, ¿no? Porque no sé si será un desgaste que ya tiene la iglesia o que ya tiene ciertos sectores, pero en otro tiempo salían muchos médicos a hablar de forma muy rápida, políticos. El problema es que ya no los dejan. Ya no los dejan hablar. El único que tiene la llave de poder entrar a algunos medios es Solari. Porque Solari se comprometió a apoyar a RPK también. No, pero lo han callado también Solari. Ya, esta entrevista que le hace Raúl Vargas es una entrevista que nunca he visto tanta mala leche. Meloni. En verdad es
increíble Es un esa papelón, entrevista. Raúl Vargas es un hombre que en esa entrevista se reveló lo más anti periodista que podía Sí, ser, claro. porque Muy racional asumió una también. parte Claro. y en muchas partes Sí. lo insultó la inteligencia del padre Meloni, que además es una eminencia porque él sí ha sido De la sí, OMS, de la OMS. Claro. Entonces, a mí lo que me indignó es que todo este mainstream estaba como que de acuerdo en golpear a la iglesia en estos asuntos. Yo, si fuera Raúl Vargas, con todo el respeto que merece el señor Raúl Vargas, en este tema él no tiene la menor idea y debería quedarse callado y solamente hacer preguntas informativas. Emitir una opinión como él lo hizo ese día es, por lo que yo pienso, una tremenda ignorancia y una No, pero además barbaridad. no, Es una falta de ni respeto siquiera al público, emitió una sí. opinión, sino que le decía, ¿por qué usa argumentos religiosos cuando no había usado ninguno? ¿Por qué habla de Porque pecado? habla de Habla de pecado, pecado. y la palabra pecado, la palabra maligno, la palabra el padre perverso. ¿Y el no padre, las usó ¿y el nunca. padre Meloni qué decía? No, El padre son Meloni muy le estaba calmados. diciendo- Pero no le dijo, yo no he usado esas palabras. Así es, ¿No? no. ¿Qué decía Vargas? No, con Respondía una con otra cosa, paciencia ¿no? que yo Claro. en verdad he admirado, porque si yo fuera Meloni con todos los estudios que tengo, le Lo diría, basureaba. señor, cállese la boca, que no tiene la más ni idea. Pero ella- Sí, pero- Meloni le decía, bueno, empecemos entonces Claro. desde un inicio, por Meloni favor. le decía, acá hay grupos interesados en defender el aborto, lo cual no es una mentira por ninguna parte. No, es verdad que no, las- cosas Y luego, muy claras, ¿no? Raúl Vargas- Modificación, por ejemplo, aquí el mismo producto dice que solo hay 2 efectos, pero en otro país, en donde no hay Sí. problema con la constitución, dice que hay 3. que hay un, No, hay no un es cierto. efecto sobre el endometrio. Pero ahí y eso viene es- el tema más grave, ¿no? Porque incluso en lo otro, sí no puede que no haya consensos claros, y Meloni lo decía, o sea, no hay consensos, ni para un lado ni para el otro. Pero en el tema de la constitución, cuando llegan al tema legal, Raúl Vargas dice, bueno, pero la constitución se puede cambiar. Se puede cambiar. Entonces, O sea, Cambiar. ahí sí fue el punto de Pero quiebre. en ahí el cual es dices, donde- ese es el punto eso de quiebre. sucede porque me da la gana y se acabó. Sí, Claro. ahí es Ya, donde ya, Si la Raúl constitución Vargas- no me da la razón, hay que hacer que me dé la razón. Sí, pues sí, ya. ahí es donde Listo. Raúl Vargas se Así reveló es. con todo el Es respeto triste. que merece como un ignorante. ¿Por qué? Porque precisamente decir eso es como decir, bueno, el día de hoy pues el homicidio está impedido, bueno, pues mañana cambiamos el código penal. Claro, porque es ya una pues, necesidad pero de la la cuestión nación. sería que ahí Meloni pudo... Es que ahí Claro. vemos que lo que quiere Raúl Vargas y la gente que él representa no es la píldora del día siguiente, No, no, sino ese era- relativizar todo. Claro. relativizar todo. Y además, lo que me Entonces, pareció de más mala leche es que en esa discusión, yo nunca he visto una entrevista tan protervamente hecha como Mm. esa, que en verdad comenzó a insultar la inteligencia del padre Meloni. Y comenzó a meter temas que no tenían nada que ver. Decía, bueno, pues padre, lamentablemente los jóvenes tienen relaciones Sí, sexuales. claro. Oye, ¿y eso en qué está en discusión? Yo le digo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? Le decimos, no al condón, no a la píldora siguiente. ¿Cómo vas a comparar el mal moral del condón con No, el pero mal además moral que- del que- condón? No, y Claro, lo tiene que decía, ver, y lo decía, parece. y hay personas que no quieren tener hijos. Sí. O sea, quieren estar embarazadas, pero no tener Claro, hijos. aceptando su Entonces, caso, pero más allá de eso, yo creo que también hay una cadena de eufemismos Sí. a las que muchas veces, y eso como autocrítica, Exacto. desde el sector pro vida no se sabe responder. Exacto. O sea, porque pasas a la euforia, digamos, de solo nos queda la calle, digamos, frente a un ratito, pero acá hay eufemismos que tranquilamente Puedes desmontar. puedes desmontar. Por ejemplo, a ver, ¿por qué se señala que la píldora no es abortiva? ¿Por qué se niega el tercer efecto? No por virtud de la píldora, sino en función de una teoría, que es la teoría de la implantación, que Exacto. dice la OMS, que dice que hay embarazo solo cuando se implanta en el útero. Pero no es virtud de la píldora, o sea, las mujeres que nos están viendo, Claro. la píldora no tiene una, o sea, no es que no sea abortiva por ella misma, es por una teoría que contradice todo tratado básico de embriología humana. Así es. Entonces, ya, ¿eso es fácil explicarlo? Sí, creo que sí. Lo otro es que si el mismo fabricante, es como que tú te compras pues, galletas Chispita, ¿no es cierto? Y que aparezca en tu empaque atrás una nota del fabricante que diga, esta galleta tiene potencial efecto cancerígeno, ¿cierto? Y viene Indecopy y te dice, no, yo he investigado y en realidad Chispita no tiene efecto cancerígeno. Pero el fabricante te dice que sí. Claro. ¿A quién le crees? No, y además ¿Quién que es el es- fabricante? es una ¿A un cuestión- juez o al O sea, claro. Lo fabrica. Yo, en el fondo las posologías en Norteamérica se venden con ese posible tercer efecto y lo dicen las Pero miren, posologías. además es un tema pues de sentido común que cualquier persona en la calle
¿por qué se llama anticonceptivo oral de emergencia? ¿Cuál es la emergencia? La posibilidad del embarazo. Sí. Punto. Creo que No, el no, problema es que ahí hay otro problema. problema. ¿Por qué se llama anticonceptivo si no lo es? Claro. Es decir, Tampoco- No, es pasa que tiene si efectos, sabes, sí tiene es, efectos sí es. anticonceptivos. lo que pasa, claro, No se pero puede una confundir. mujer tiene que entender, y eso te lo puede explicar cualquier doctor de buena fe, y creo que los que están a favor del aborto no son doctores de buena fe, que el consumo de una sola píldora equivale a 30 anticonceptivos. Es un recontra. Entonces es una bomba hormonal. Es más, solamente puede tomarse Solo 2 o 3 veces dos o al tres año. Y ahí Y viene, hay muchas mujeres que lo están asumiendo como su anticonceptivo y frecuente. ahí viene lo más peligroso, que es eso, o sea, ni siquiera se han dado el tiempo de explicarte qué es. Mira, Así es. en 30 días, Entonces- en 30 días quieren que se distribuya una píldora mientras hay muchos medicamentos e implementos Ese de es salud otro. que no pueden distribuirse en ese tiempo. No, Entonces, tal cual. ¿por qué tanto No, entusiasmo? es que Es que al no final puede al final resulta que el verdadero narcoestado es el de BPK. El narcoestado de las grandes farmacéuticas, ¿no? De los, Claro. de los Es que narcóticos ahí liberales. viene un no solo tema, eso. ¿no? O sea, si es que la compra es lo que van a hacer en los 30 días o la distribución. La distribución, No sé, lo que dice la medida. Dice la medida que dice la resolución. Y ha empezado a distribuir, ya ha salido, han empezado a distribuir por Piura. Y dice que, y todavía dicen en RPP, escuché para que vean la malicia de RPP, escuché que la periodista se apasionaba, explicando y diciendo, y en verdad, porque porque nuestros corresponsales dicen que muchos de los farmacéuticos Clamor. del sector público se negaban y tenían miedo y no querían repartirla. Ahora, por mira, la ignorancia. yo puedo pedirle y luego revenderla. No sé. sé. Esa es otra cosa. Bueno, Si tengo una farmacia, eso la- lo hablamos después. Un dicho. No, Claro, pero va a haber hay- un dicho que no está Además haciendo hay miles de problemas prácticos, en principio, ¿no? Yo soy un chico, voy y digo, señora, tengo una emergencia porque he tenido relaciones con mi enamorada y se ha roto el preservativo. ¿Qué traigo como prueba? ¿El preservativo roto? O sea, ¿quién determina? ¿Quién me dice que es en verdad de No, emergencia? además Es una locura, o sea, de verdad, la explicación ¿cómo? de Elmer No, Huerta no. que dice, a ver, la pastilla inhibe la ovulación, ya cambió. Pero ¿qué pasa si la mujer ya ovuló? Exactamente, Y uno la- antes de tener o sea, relaciones sexuales. Y mira, No. ¿sabes qué no te dicen? Que la OMS dice que puedes tomar la pastilla hasta 5 días después y tampoco va a ser abortiva. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. 5 días después no están los No. espermatozoides ahí, o sea, Sí, claro. murieron todos. A ver, pero yo iría un poquito más al fondo de esta discusión, que es que creo yo que están aprovechando un momento de debilidad de la iglesia peruana, de debilidad de los De la sociedad. sectores conservadores peruanos, para imponer una agenda ideológica que no solamente es esta, sino que es aborto. No, es el paquete. Y creo Es todo yo el que paquete. este es como que este es el caballo de Troya para introducir La los punta de demás, así es, las demás cosas. A mí me parece que los La pica conservadores han pecado mucho en este debate. Hemos pecado mucho, para incluirme, en verdad porque significativamente no hemos sabido entender la lógica de este debate. Y hemos tratado de responder desde maneras que eran también a la dominen, también a la defensiva, cuando en verdad hay una Por ejemplo, manera muy ¿quiénes? jurídica. Como ejemplo, ¿quiénes? No me refiero a las instituciones que han salido de la No, la verdad, me refiero yo pienso que la ingenuidad ha sido, redes sociales. la ingenuidad, no sé, bueno, las redes sociales hay de todo, yo creo que la ingenuidad ha sido que existe ya una fractura en el movimiento pro vida que es previa a esto, y que es una fractura que viene desde la nación del protocolo del famoso aborto terapéutico. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ocurrió eso, un sector del movimiento pro vida sostuvo la necesidad de hacer una marcha que ya no tuviese ese formato acartonado y edulcorado del Festival por la Vida, y que fuera una marcha de luto, que fuera una marcha militante. Pero ¿qué ocurrió? Con el deseo de no desagradar al ¿Estás mundo... contextualizando Sí. en Arequipa? No, en Arequipa, yo no sé cómo será en Arequipa. Yo en ese tiempo yo vivía en Lima y yo te cuento lo que he experimentado de la Marcha por la Vida de Lima, que es la gran Marcha por la Vida, cosa que es también otro error, ¿no es cierto? Porque acá puede hacer que todos seamos pro vida, puede hacer que en el interior del Perú todo sea distinto, pero la cuestión es hacer el carnaval frente a Palacio y al Canal 4, ¿no? Para que te vean, ¿no? Y al Canal N. Entonces, pero la cuestión fue la siguiente: no se tomó en cuenta la gravedad de la situación y se prefirió seguir con el festival como si nada hubiera pasado. Entonces, decir, sacamos miles, sacamos cientos de miles. Y claro, sacamos cientos de miles de las parroquias, pero esa gente de las parroquias, ¿qué garantía tenemos que no esté acudiendo a la Marcha por la Vida con el mismo sentido como quien iría a una peregrinación o a hacer alguna actividad religiosa puramente sin ningún sentido y solamente con la idea de exhibirse o de mortificarse, para después votar por candidatos que estén en contra de la vida? Ese es el tema.
¿Qué congresista va a defender una norma pro vida o conservadora en el hemiciclo? Julio Rosas. Después, ¿y dónde están los millones de conservadores que salieron a marchar? Es que el problema del... Me sí. parece que también podría ser Johnny Lescano. Johnny Lescano que sí, se ha sorprendido como pro vida, es sorprendido. Sí, Y es hay católico. otros congresistas que nos van a Y sorprender. que no se les ha me parece. votado por ser conservadores. Claro. Es No. que eso es lo que voy. A Julio Rosas, O sea, sí, a Julio o sea, Rosas. Julio es el- Pero ya, el que y raspando, ¿no? ¿Sabes cuál es el asunto? Llegó raspando. ¿Sabes cuál es el asunto? El asunto es que tú tienes supuestamente a las grandes masas pro vida. Pero ¿qué ocurre? Las grandes masas pro vida hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, no hay garantía de nada, con excepción de los evangélicos. Con excepción de los evangélicos. Y ahora otra cosa, como todos como hay un centralismo democrático en la Iglesia Católica, No te deprimas. como hay un centralismo democrático en este tipo de acciones de la Iglesia Católica, que cuando hay cualquier otro deseo de hacer una manifestación pro vida que sea independiente, No te siempre hay el deseo de copar centralista y democráticamente esa iniciativa. Lo que ocurre es que la Iglesia dice, sacamos a la gente, pero luego nosotros hacemos alto nivel. Es decir, que elijan a cualquiera, pero nosotros vamos a ir a hablar con el presidente y hacemos alto Hacemos nivel. lobby, ¿no? Hacemos lobby con el presidente porque yo soy muy amigo, etc. Que no debe- ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Ya no funciona eso. Ya no le hacen caso a los gerantes. Sí, Bueno, Muy bien, señores. Ahí lo dejamos. Nos vemos en el próximo Té de Dios. bye bye. Chao.